Amén, hermanos. Pues estamos estudiando este libro de Hebreos, esta epístola de Hebreos, que es una carta que está dirigida, como venimos diciendo, a un grupo de personas que eran judías, hebreos, personas judías que habían creído en Jesús, habían abrazado la fe en Cristo, habían puesto su confianza en Jesús para su salvación, pero que por alguna razón, por algún motivo, ellos están considerando o están siendo presionados para abandonar a Cristo, para abandonar su fe en Cristo y volver atrás a su religión, a la religión judía, al antiguo pacto, a los ritos del Antiguo Testamento. Y el autor, el escritor de Hebreos, está escribiendo esta carta para advertirles y para animarles a permanecer firmes, a perseverar en la fe. Y la semana pasada, en el capítulo 3, vimos que el escritor les dice que hay tres cosas que eran necesarias para ellos, para que ellos pudieran perseverar y permanecer firmes en la fe. Tres cosas que son también necesarias para nosotros. Tres cosas. En primer lugar, algo que considerar. Tenemos que considerar a Cristo, poner nuestra fe en Cristo, en Jesús, y no desviar nuestra fe a ningún otro lugar. En segundo lugar, hay algo que tenemos que cuidar, y es nuestro corazón. Tenemos que cuidar que nuestro corazón no se endurezca a causa de la incredulidad. En tercer lugar, hay algo que tenemos que hacer, y es exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros en la fe, edificarnos unos a otros. Y llegamos a este capítulo 4 y al pasaje que hemos leído en esta mañana, y que es un pasaje en el que el autor continúa advirtiendo y animando a estos creyentes a permanecer firmes en su fe en Cristo. Y si os habéis dado cuenta, hay una palabra que se repite mucho en estos primeros 13 versículos del capítulo 4. Y es la palabra reposo. En los primeros 11 versículos, al menos en 10 ocasiones aparece esta palabra reposo. Y ese es el tema. El tema de este pasaje es el reposo de Dios. Y este pasaje es uno de los pasajes probablemente más difíciles de entender y de interpretar de Hebreos. Así lo consideran algunos comentaristas. Pero está claro que ¿cuál es el tema? El tema es el reposo. Y este tema del reposo es un tema que para la nación judía era un tema muy importante. Y tenemos que entender que cuando la Biblia y el Antiguo Testamento habla del reposo, hace referencia o puede hacer referencia a varias cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida como de entrar al reposo. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 9, dice, el Señor dice a su pueblo, no habéis entrado aún al reposo y a la heredad que os da Jehová. Así que se llama a la tierra prometida como el lugar de reposo, el lugar de descanso para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían estado bajo la esclavitud de Egipto, bajo la opresión de Faraón, habían estado vagando por el desierto, pero cuando entraran a la tierra prometida iban a reposar de todas esas cosas, iban a descansar de todo eso. Hay otro reposo del cual se habla en el Antiguo Testamento, que es más conocido para nosotros, mucho más conocido, que es el reposo sabático, el sábat, el día de reposo. Y era un día, como sabemos, que Dios había establecido y en el cual y a través del cual se recordaba la creación, la obra de Dios, que Dios había creado todas las cosas en 6 días, pero al 7º día descansó. Y Dios estableció ese día como un día de descanso. Era un día donde no se podía trabajar. Era un día para santificarlo, para descansar y para dedicarlo a Dios. Ahora, lo que va a hacer el autor de Hebreos en este pasaje es explicarnos que el reposo de la tierra prometida y el descanso sabático solamente son sombras. Son símbolos que apuntan a un reposo y a un descanso mucho mayor que Dios quiere darnos y que nos da en Cristo y a través de la obra de Cristo. Ese es el tema de este pasaje. Ahora, cuando comenzamos a leer el capítulo 4,
Y cuando el escritor está escribiendo este capítulo 4 que hemos leído, lo hace dentro de un contexto. Y el contexto es lo que viene diciendo en el capítulo 3. Y necesitamos recordar el contexto para poder entender el texto. Recordar que siempre decimos que siempre tenemos que estudiar los textos en el contexto. Porque si no, hay mucha gente que hace de los textos pretextos, ¿no? Para decir lo que ellos quieren decir. El texto tenemos que estudiarlo en el contexto para entender qué es lo que está diciendo, qué está significando lo que dice y así poder sacar principios y aplicaciones correctas para cada una de nuestras vidas. Entonces, necesitamos entender lo que él está lo que ha venido diciendo en los versículos anteriores para entender lo que va a decir y está diciendo también este capítulo 4. Y para eso vamos a leer desde el versículo 16 del capítulo 3. Para situarnos un poco en el contexto. Y estos versículos, desde el versículo 16 del capítulo 3 hasta el final, hasta el capítulo 4, son versículos en los cuales el autor está haciendo referencia a un hecho que está recogido en el libro de Números, capítulo 13 y 14. Está hablando de cuando el pueblo ya llega a las puertas de la tierra prometida, y si recordáis, lo que ocurrió es que enviaron espías, no entraron directamente, sino que primero enviaron 12 espías para reconocer la tierra y para que les dieran un informe de dónde iban a entrar y cómo era ese lugar. Y enviaron 12 espías y de esos 12 espías, 10 de ellos regresaron diciendo: la tierra es buena, buenísima, la tierra es maravillosa, pero las ciudades están amuralladas. Y sus habitantes son gigantes. Nosotros a su lado parecíamos langostas. Son gente fuerte, son gente poderosa. No podremos tomar esta tierra, no podemos hacerlo. Tenemos que regresar a Egipto. Hemos venido hasta aquí para morir y para ver morir a nuestros hijos. Y lo que están haciendo estos 10 hombres, no es solamente tener miedo, no solamente es tener temor, están desconfiando de Dios. Están olvidando algunas cosas. Están olvidando que Dios está con ellos. Y la presencia de Dios era manifiesta a través de la columna, a través de la nube, a través de todas las cosas que ellos habían experimentado. El Señor estaba con ellos. Y estaban olvidando las promesas, lo que Dios les había dicho, que Él les iba a dar esa tierra. Pero estaban desconfiando de la palabra de Dios. Y no solamente estaban desconfiando de la palabra de Dios, estaban desconfiando de la bondad de Dios. Porque lo que están diciendo es que Dios no solamente no puede meterlos en la tierra prometida, sino que probablemente tampoco quiere. Y están diciendo: Dios nos ha traído aquí para matarnos, para que muramos aquí, y no solamente para que muramos aquí, sino para que también nuestros hijos mueran aquí. Y entonces Dios lo que hace es decirle: por esto no van a entrar en la tierra prometida, no van a entrar al lugar de reposo. Entonces, versículo 16 dice: ¿y quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿A quién? A Dios. ¿Quiénes fueron los que le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sí, fueron esa misma generación. Fueron los que vieron las maravillas, el poder de Dios para sacarlos de la esclavitud del imperio más poderoso de aquel tiempo. Fueron aquellos que fueron sustentados y mantenidos en el desierto, guiados por la presencia de Dios. Los mismos que escucharon la voz de Dios en el monte. Esos mismos fueron. Dice: ¿y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y aquí encontramos una primera pista. El problema es que hubo pecado. ¿Qué pecado? Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, a la tierra prometida, sino aquellos que desobedecieron. Entonces, ¿el pecado es la desobediencia? No. El pecado no es la desobediencia. La desobediencia es la forma en la cual se manifestó el pecado. ¿Cuál es el pecado? Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? De incredulidad. Ese es el problema. El problema es que no creyeron a Dios. Por eso no pudieron entrar.
La incredulidad les llevó a desobedecer, la desobediencia les llevó al pecar y el pecado les llevó a morir en el desierto sin entrar a la tierra prometida, y esa es la historia. Y ese es el contexto. Y a partir de ahí comienza el capítulo 4 y el versículo 1 y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Y fíjate lo que dice el autor: permanece aún. La promesa de entrar en el reposo de Dios todavía permanece, todavía sigue en pie de parte de Dios. Hay una promesa de reposo, de descanso para el hombre, y dice: temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, no sea que nos ocurra lo mismo que le ocurrió a aquella generación perversa e incrédula, que teniendo la promesa, se quedaron fuera. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Igual que a ellos, a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva. Esta frase, anunciar la buena nueva, en el original griego es evangelismo. Cuando decimos vamos a hacer evangelismo, vamos a evangelizar, eso es anunciar las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Las buenas nuevas de Dios en Cristo, que en Cristo hay reconciliación y hay salvación para el hombre. Y dice: a nosotros se nos ha anunciado también la buena nueva como a ellos. Para ellos la buena nueva, la buena noticia era la promesa de un lugar al cual Dios quería llevarles, a una tierra prometida donde ellos podían descansar. ¿De qué? ¿Descansar de qué? De la esclavitud, de su trabajo, de la opresión de Faraón, de vagar sin rumbo por el desierto. Cuando llegaran allí, ellos iban a poder reposar por fin, ellos iban a poder descansar de todas estas cosas. Pero para nosotros, la buena noticia, la buena nueva es el anuncio de la reconciliación con Dios a través de Cristo y de su obra en la cruz. La libertad no de un gobierno o de un tirano o de Faraón, la libertad de nuestros pecados. Y la promesa no de un lugar terrenal, sino la promesa de la vida eterna en Cristo. Y el autor dice: tanto ellos como nosotros hemos recibido, hemos oído la buena nueva. Pero, dice, a ellos no les aprovechó oír la palabra, recibir la promesa de Dios. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Oyeron, escucharon la buena nueva. Pero no se trata solamente de oír, se trata de creer lo que se oye. Se trata de fe, se trata de combinar el oír con la fe, tienen que ir juntas. Y la fe se ve, se muestra, ¿cómo? Por la obediencia. Igual que la incredulidad se muestra por la desobediencia, la fe se muestra en la obediencia, en la confianza en Dios. Y esa confianza en Dios se ve en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Porque lo que tú crees, eso afecta a tus sentimientos, a tus emociones, condiciona lo que tú sientes. Y lo que tú sientes afecta a tus acciones, a lo que tú haces, a tu manera de vivir. ¿Oír es importante? Claro. Oír es importante. Tenemos que escuchar y oír el Evangelio, y la fe viene por el oír, porque si no oímos el Evangelio, no podemos creer en él. Oír, conocer es importante, pero oír sin fe no te sirve de nada. Y tener un gran conocimiento, si no tienes fe, para nada aprovecha. Hay mucha gente que ha oído el Evangelio, pero no ha creído. Y por tanto no alcanzará la promesa de la vida eterna. Hay muchas personas que tienen conocimiento y tienen mucho conocimiento. Hay muchas personas que les gustan oír y conocer. Y hay gente que conoce mucho, incluso de la Biblia, de teología, de Dios, pero
No creen. Y todo ese conocimiento no les sirve de nada. Porque el conocimiento no te puede salvar. El oír el Evangelio no te va a salvar. Tú puedes venir aquí cada domingo, todos los domingos, y todos los domingos escuchar el Evangelio, y eso no te va a salvar, a menos que tú creas en el Evangelio. A menos que el oír vaya acompañado con una fe viva en Cristo y en su obra para tu salvación. El conocimiento no te va a salvar. El oír por sí mismo no te salva. Y escúchame, la fe por sí misma tampoco te va a salvar. Porque hay mucha gente que tiene fe. ¿Te has encontrado alguna vez que tú le has hablado a alguien acerca del Evangelio y sale el tema de Dios y te dice, oh, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe en Dios. Yo tengo mucha fe. Pero ¿sabes? La fe en sí misma no te va a salvar. Hay mucha gente que tiene fe y que tiene una gran fe. Hay muchas personas que tienen fe en el hombre y una gran fe en el hombre. Hay muchas personas que tienen gran fe en la ciencia, en los avances de la ciencia. Hay personas que tienen fe y una gran fe en la religión, en su religión. Hay muchas personas que tienen fe en las imágenes, en los ídolos. Oh, yo tengo una fe en la Virgen del Rocío, no sé qué, o en tal santo. Hay gente que tiene mucha fe. Pero esa fe no les va a salvar. ¿Por qué? Porque no se trata solo de tener fe, sino de tener fe y depositar tu fe y tu confianza en el lugar correcto. Y el lugar correcto no es una religión, no es una filosofía, no es la ciencia, es una persona que se llama Jesucristo. Se trata de tener nuestra fe en Cristo. Y el pueblo de Israel oyó, pero no creyó. Y podemos ver que no creyó, ¿por qué? Porque tenía miedo, tenía temor. Y no tenían fe porque a pesar de todo lo que vieron, a pesar de todas las maravillas, de todos los milagros que Dios hizo entre ellos, a pesar de todas las cosas que Dios les había mostrado y que les dijo que iba a hacer, no creyeron lo que oyeron. Y vemos que siempre estaban quejándose y rebelándose. Eso es una muestra de la falta de fe. ¿Por qué? Porque no tenían fe, no creyeron a Dios y dudaron de que Dios pudiera. Habían visto que le había sacado del imperio más poderoso, que era Egipto, y dudaron de que Él mismo, ese mismo Dios, lo pudiera introducir a una nación donde había un montón de pueblos dispersos, pero que no se podían comparar al imperio de Egipto. Y dudaron. Y no solamente dudaron de eso, sino que dudaron incluso de la bondad de Dios. Y aunque Dios les había dado la promesa, dice, no les aprovechó. ¿Por qué? Porque no creyeron. No creyeron, no obedecieron, y el resultado fue que su corazón se endureció. Provocaron a Dios y Dios se airó con ellos. Versículo 3, la segunda parte dice, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y toda aquella generación que salió de Egipto quedó en el desierto. No entraron. Versículo 3, la primera parte dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. La fe, hermanos, es la llave que abre la puerta al reposo. Igual que la incredulidad es la llave que cierra, la fe es la llave que abre. Y ahora en el versículo 4, el escritor va a cambiar la imagen. De la primera cosa que hemos visto que se relaciona con el descanso a otra. Va a cambiar de imagen y pasa de hablar a hablar del reposo, de hablar del reposo como la entrada a la tierra prometida, y comienza a hablar del reposo como el descanso sabático. Versículo 4, porque en cierto lugar dijo así, el séptimo día del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El escritor vuelve la mirada de los lectores judíos atrás, al principio, a Génesis capítulo 1 y 2, donde Dios se describe la creación de Dios, que Dios creó todas las cosas en 6 días, y en Génesis 2:22 dice que en el séptimo día Dios reposó. Y el versículo 3
de Génesis 2 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, si tú lees el relato de la creación, hay un detalle que es interesante. Porque, si os acordáis, en estos capítulos está narrando cómo Dios creó y el orden y el primer día y lo que Dios creó en el primer día y en el segundo día y en el tercer día y así sucesivamente. Y si te das cuenta y lo lees, te vas a dar cuenta de que todos los días dice que en los primeros 6 días dice que fue la tarde y la mañana. Y esa era la forma en la que los judíos medían el día. Para los judíos el día no comenzaba como nosotros, por la mañana ni a las 12 de la noche. El día comenzaba al llegar la tarde. Cuando llegaba la tarde comenzaba un nuevo día. Y terminaba cuando terminaba la mañana. De tal manera que el día de reposo para los judíos no comenzaba para lo que para nosotros es el sábado, sino en la tarde del viernes y terminaba cuando llegaba la tarde del sábado. Ellos medían los días en la tarde y la mañana. Y en los primeros 6 días se habla de que fue la tarde y la mañana. Es decir, todos los días tuvieron un comienzo y un fin, un principio y un fin. Pero en el día séptimo, del día de reposo, no se menciona fue la tarde y la mañana. Y de ahí que los rabinos sacaban la conclusión de que aunque los demás días terminaron, el día de reposo no tenía fin. El reposo de Dios era para siempre. Por tanto, aunque hacía mucho tiempo que los israelitas fracasaron en su oportunidad de entrar a ese reposo, la oportunidad de entrar en el reposo de Dios todavía sigue estando, todavía se sigue ofreciendo la entrada a ese reposo. La oferta y la oportunidad de hallar descanso y reposo en Dios sigue en pie. Y hay personas todavía entrando en ese descanso. Versículos 6 y 7 dice, por tanto, puesto que faltan algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Cuál? Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, hermanos, a ver, hubo toda una generación que salió de Egipto, pero no entró en la tierra prometida, sino que vagaron 40 años en el desierto y ahí quedaron postrados en el desierto. Pero después de 40 años, otra generación, los hijos de estos, entraron en la tierra prometida. Dios los introdujo y descansaron, reposaron del vagar por el desierto y Dios les dio descanso. Y más de 500 años después, David escribe un salmo, el Salmo 95, y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres, como aquella generación rebelde de los hijos de Israel que no entraron en la tierra prometida. No endurezcáis vuestros corazones para entrar en el reposo de Dios. Y probablemente esta carta que está dirigida a los judíos, algunos de esos judíos que están leyendo esa carta, están a lo mejor en Jerusalén, o en Capernaum, en Judea o en Galilea, están en la tierra prometida. Y tal vez ellos están pensando, mientras leen esto, y están diciendo, ¿cómo que no endurezcamos nuestro corazón para entrar en el reposo de Dios? Si hace muchos siglos que nuestros padres entraron en ese reposo, en la tierra prometida. Si nosotros estamos aquí en Jerusalén, en la tierra prometida. Pero acuérdate, hermano, que la entrada a la tierra prometida y el sábado, el día de reposo, eran solo la sombra. Solamente era el símbolo de algo mayor, de un reposo mucho mayor al cual Dios nos está llamando y el cual Dios quiere darnos en Cristo. Fíjate, versículo 8, porque si Josué, y parece que el autor se anticipa al pensamiento de estos judíos,
Y dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, si les hubiera dado el verdadero reposo que Dios tiene preparado y quiere darnos, no la sombra, no hablaría otra vez de otro día. Pero habla de otro día, hoy. Y esa promesa de un lugar de reposo, de un lugar de descanso para el hombre sigue en pie. ¿Cuándo? Hoy. Dios sigue ofreciéndonos entrar a su reposo, entrar a su descanso. ¿A través de quién? A través de Cristo, a través de Jesús. Fíjate, es muy interesante porque ¿quién es el que saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Moisés. Moisés es la persona enviada por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y fue Moisés el que sacó al pueblo de Egipto. Y fue Moisés, y a través de Moisés, que Dios le dio al pueblo el pacto de la ley, el antiguo pacto. Pero no fue Moisés el que introdujo al pueblo a la tierra prometida. ¿Quién fue? Fue Josué. Sin embargo, ¿quién es el que nos ha liberado a nosotros de la esclavitud del pecado? Cristo es el que nos ha liberado a nosotros de la esclavitud, no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Cargando Él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Y Él es el que nos dio el nuevo pacto en su sangre. El pacto de la gracia, no de la ley, el pacto de la gracia. Y fue Jesús el que nos introdujo en el reposo. Es a través de Jesús que podemos entrar en ese verdadero descanso que Dios quiere darnos. Así que Jesús es nuestro Moisés y Jesús es nuestro Josué. De hecho, el nombre Josué o Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo. Y Jesús es superior, infinitamente superior a Moisés, porque la liberación que Él nos ofrece y nos ha dado es infinitamente superior a la liberación que dio Moisés. Y el pacto que hemos recibido de parte de Jesús es infinitamente mejor que el pacto que Dios dio a través de Moisés. Y Jesús es infinitamente superior a Josué, porque el reposo que recibimos a través de Jesús, el descanso que recibimos en Cristo, es infinitamente superior al descanso que recibieron aquellos judíos en la tierra prometida. De hecho, Jesús no solamente nos introduce al reposo, sino que Él mismo es nuestro reposo. Él mismo es nuestro descanso. Hay un lugar donde parar. En nuestra agitación, en nuestra ansiedad, en nuestra incertidumbre acerca de la vida eterna, de cómo podemos llegar al cielo como aquel Nicodemo, qué puedo hacer para ver el reino de Dios. Hay un lugar donde parar. Hay un lugar donde descansar. Hay un lugar donde hallar reposo. Y es Cristo, en Jesús. Hoy hay posibilidad de hallar descanso en Cristo. Y fíjate, dice hoy, no dice ayer, ni dice mañana, dice hoy. ¿Por qué? Porque siempre es hoy. Porque cuando llegue mañana y estemos en mañana será hoy. Y cuando llegue pasado mañana será hoy. Y siempre es hoy. Y vivimos en el hoy, no en el ayer, no en el mañana. Vivimos en el hoy, vivimos en el presente. Y en tanto que se diga hoy, hermanos, hay oportunidad. Hay oportunidad para entrar a ese reposo y hallar salvación para nuestras almas. Pero ¿sabes? No siempre va a haber un hoy. Porque no siempre vamos a estar a este lado de la eternidad. Y no siempre va a haber un mañana. De hecho, no sabemos si va a haber un mañana para nosotros. Yo no sé si yo voy a tener un mañana. Pero que mañana amanezca y que yo esté aquí o no, bueno, el Señor sabrá. Pero yo no sé. Yo no sé si voy a llegar a mi casa. Bueno, fíjate tu amigo, ¿no? No sabemos si va a haber un mañana. Y no podemos tomar decisiones para el mañana. Hay mucha gente que cuando le predicas el evangelio dice, sí, yo sé que soy un pecador, yo sé que si ahora mismo muero voy al infierno, yo sé que necesito a Cristo, pero más adelante.
ahora soy muy joven, ahora quiero disfrutar, ahora quiero, como si el disfrute estuviera fuera de Cristo, cuando la verdadera plenitud y el verdadero descanso y el verdadero disfrute está en el Señor. El mañana no nos pertenece. No podemos tomar decisiones para mañana, es hoy. Hoy. Por eso, entre tanto, dice, si oyereis hoy su voz, si Dios te está hablando hoy, no endurezcas tu corazón. No seas incrédulo, pon tu fe en Cristo. Versículo 9. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Para quién? Queda un descanso para el pueblo de Dios, para su gente, para los suyos, para la iglesia, para su casa. ¿Se acordáis? ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia. Somos la familia de Dios. ¿Quién es la familia de Dios? En Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21, dice que Jesús estaba enseñando en una casa. Dice, y entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le dio aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Tu familia está fuera y quiere verte. Y entonces Jesús, ¿qué respondió? Dice, les dijo, mi madre y mis hermanos, mi familia, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No solo los que oyen, sino los que obedecen. Y la obediencia es la evidencia de una fe verdadera. Y para ellos, para su pueblo, hay un reposo, hay descanso, hay un descanso verdadero. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es ese reposo? ¿Cuál es ese reposo? Versículo 10, fíjate, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahí está la clave. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es ese reposo? Dice que Dios reposó en el séptimo día. ¿Por qué reposó Dios en el séptimo día? ¿Porque estaba cansado? No veas lo que me ha costado, ¿eh? Es que no veas. Estirarle el cuello a la jirafa, me he tirado. ¿Estaba cansado? Dios no se cansa. Dios no es como tú y como yo. Dios no se cansa. Dios no reposó porque estaba cansado. Él no necesita descansar. ¿Por qué reposó entonces Dios? ¿Sabes por qué reposó? Porque no tenía nada más que hacer. Porque ya había terminado. No tenía nada más que hacer. Había hecho todo lo que tenía que hacer. La obra estaba completa. Todo estaba hecho. Y después de haber hecho todas las cosas, señaló un día para descansar y para recordarnos que todo está hecho. Que no queda nada por hacer. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho todo. Y Cristo viene a este mundo y camina 3 años predicando, viviendo la vida que tú y yo no podíamos vivir. Y va a la cruz y carga nuestros pecados y se viste de nuestra injusticia, de nuestra inmundicia, para poder vestirnos de su justicia. Y ahí está en la cruz, colgado, nuestros pecados sobre Él. Y en un momento, al final, justo antes de entregar el Espíritu, ¿qué dice? Consumado es. He terminado. He acabado la obra. He hecho todo lo que tenía que hacerse. Y entonces, cuando Él dijo consumado es, ya he hecho todo, ya está todo terminado, todo lo que había que hacer ya está hecho, entonces entregó el Espíritu. Reposó. Y hermanos, Jesús hizo todo lo que había que hacerse para nuestra salvación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Nada. Porque Él lo hizo todo. Nada.
Dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios ha reposado de las suyas. No tenemos que hacer nada, solamente tenemos que creer, tener fe. No ser incrédulos, sino creer, no en Dios, sino a Dios. Y descansar en su obra completa y suficiente de salvación para nosotros. No tenemos nada más que hacer. Pero sabes, a veces nosotros no entendemos y queremos hacer y queremos seguir haciendo cosas y no descansamos como Dios quiere que descansamos y no tenemos el reposo que Dios quiere que tengamos. Sí, soy salvo, pero si no leo la Biblia, soy salvo, pero si no oro, ¿y si no oro? Dios se va a enfadar conmigo. Soy salvo, pero ¿y si no evangelizo? ¿Y si no predico el evangelio? Soy salvo, pero ¿y si no voy a la iglesia? Descansa. Descansa en Jesús. Descansa en su obra. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Paco, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que no tengo que leer la Biblia? ¿Está diciendo que no tengo que orar? ¿Está diciendo que no tengo que evangelizar? ¿Está diciendo que no tengo que venir a la iglesia? Sí, estoy diciendo eso. No tienes que hacer nada de eso para ser salvo. No tienes que hacer nada de eso para ser salvo. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. De hecho, muchos de los que estamos aquí, a lo mejor no todos, pero la mayoría, cuando fuimos salvos, no estábamos haciendo nada de eso. Yo cuando fui salvo no estaba leyendo la Biblia. No estaba orando todos los días. Yo cuando fui salvo no estaba predicando el Evangelio, por supuesto, porque ni conocía el Evangelio. Ni tampoco venía a la iglesia. Entonces, no tienes que hacer nada de eso para ser salvo. No tenemos que hacer nada de eso para entrar en el reposo y poder descansar en la obra completa y suficiente de Cristo para nuestra salvación. Pero es muy raro que si eres salvo, esas cosas no estén en ti. Si eres salvo, si has conocido a Cristo y has recibido la vida de Cristo a través del Espíritu Santo, esas cosas van a estar en ti y tienen que estar en ti de una manera natural. Y de una manera natural va a haber un deseo en tu corazón de conocer más a aquel que te ha amado de esa manera, que ha muerto por ti en la cruz. Y ese deseo de conocer y de leer la Biblia, de comerte la Biblia, no para tener una cabeza muy grande, sino para que tu corazón se ensanche de amor por Cristo. Si eres salvo, de una manera natural vas a tener un deseo de tener comunión, de conocer más y de hablar con Cristo, con Jesús. Y no estoy hablando de meterte en tu cuarto 2 horas orando. Si puedes hacerlo, lo haces. Gloria a Dios, es una bendición. Estoy hablando de continuamente tu pensamiento está en el Señor y continuamente tú estás hablando con el Señor y estás comentando todo lo que te pasa y todo lo que ocurre y estás diciendo, Señor, ¿y ahora qué? Y estás hablando, ¿por qué? Porque tú vives en la presencia del Señor. Como Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Tú no estás en la presencia de Dios cuando estás en la iglesia, sino todo el tiempo y todos los días y en todos los lugares. Y Él forma parte de tu vida y continuamente estás orando, estás hablando y estás pidiendo. Y vas a entrar en una entrevista de trabajo y estás, Señor, ayúdame, siéntate conmigo. Eso es orar, es hablar con Dios. Y si tú has recibido la salvación y has experimentado la vida en Cristo, vas a predicar. Vas a hablar a otros de lo que Él ha hecho en tu vida. Porque no puedes callar. Porque no puedes callar. Porque ves cómo tú estabas y lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y ves que lo que otros necesitan es lo que tú necesitabas. Y que Dios te ha dado a ti por gracia. Y quieres dar de gracia lo que has recibido de gracia. Y si has creído realmente de una manera natural, vas a tener un deseo de venir a un lugar como este. De juntarte con aquellos que aman a Dios como tú lo amas y adorar juntos y escuchar juntos la palabra de Dios y crecer juntos. De una manera natural, hermanos. Como un niño.
Como un niño cuando nace, hermanos. Cuando nace un bebé de una manera natural, se va a mover, va a respirar, va a comer, va a llorar, va a dormir. Y es algo que surge de manera natural al nacer la vida. No hace esas cosas para vivir, sino porque está vivo. Y a través de esas cosas mantiene la vida y va creciendo y va desarrollándose y va fortaleciendo. Igual en la vida cristiana, igual. Y el reposo que Dios quiere dar y que nos ha dado en Cristo tiene que ver con eso, con descansar en Jesús. Descansar en su obra completa, consumada en la cruz por nosotros. Y es un reposo, hermanos, que podemos disfrutar ya, pero todavía no. Como el reino de Dios, que decía, ¿no? Ya está el reino de Dios, Dios está reinando en nuestra vida, pero todavía no lo vemos, lo veremos en la plenitud al final del tiempo, ¿no? Y ese reposo, hermanos, es igual, es un ya, pero todavía no. Tiene dos dimensiones. En el presente ya podemos, una vez que tú has creído en Cristo y descansas en Cristo, ya disfrutas ese reposo y tiene que ver con paz. Tiene que ver con la paz con Dios. Hemos sido reconciliados. Y tiene que ver con la paz de Dios. Puedes experimentar la paz de Dios en tu corazón, a pesar de cualquier situación y circunstancia, porque descansas en que hay un Dios todopoderoso, que es soberano, que está sentado en tu trono, que tú no estás abandonado, que no estás a merced de la suerte ni del azar, que estás en las manos de un Dios poderoso que te ama, que te cuida y que tiene un propósito para tu vida y que va a cumplir ese propósito. Pero tiene también una dimensión futura, donde vamos a disfrutar de ese descanso y ese reposo, que será un descanso eterno en la gloria. Y entonces dice, versículo 11, procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y esta palabra procuremos, hermanos, se puede traducir, de hecho muchas versiones traducen esta palabra con esforcémonos. La Biblia de las Américas y también otras versiones lo traducen de esta manera. Por tanto, esforcémonos por entrar en el reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y parece una paradoja, parece una contradicción, porque hemos dicho que entrar en el reposo significa cesar de nuestras obras. Significa confiar y descansar en Cristo y en su obra completa. No en el esfuerzo humano, no en nuestras obras, no en nuestro esfuerzo para salvación. Pero ahora el escritor que viene a decir eso dice, esforzaos. Esforzaos por entrar en el reposo. ¿No es una contradicción? No. Porque ese esforzaos no es trabajar para ganar la salvación, sino es perseverar. Trabajar para perseverar en la fe y en la obediencia hasta el final. Tiene que ver con no dejar de correr. ¿Os acordáis la semana pasada? Estuvimos hablando de esto. No se trata de comenzar solamente. No se trata de comenzar bien. Se trata de comenzar bien, de continuar bien, de correr bien y de llegar bien a la meta. Y ese esforzado tiene que ver con eso, con no dejar de correr, con llegar hasta el fin. Y para eso, hermanos, debemos tener cuidado, dice, de no caer en semejante ejemplo de desobediencia. Desobediencia, la cual es el fruto ¿de qué? De la incredulidad, de la falta de fe. ¿Y cómo podemos esforzarnos para no caer en la desobediencia, que es el fruto de la falta de fe? Y terminamos los versículos 2 y 13, y el autor de Hebreos nos va a hablar de dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, la omnisciencia de Dios. Versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva. Hemos dicho, la desobediencia es lo contrario de la incredulidad. Necesitamos fe. La fe, según Romanos capítulo 10, versículo 17, viene por ¿y el oír? Entonces tenemos que perseverar en nuestra fe, en no ser como los otros,
aquellos hombres y mujeres que fueron incrédulos. ¿Qué tenemos que hacer? Y habla de la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no es letra muerta. No es solo historia plasmada ahí en un papel en negro sobre blanco. No es lo que Dios dijo solamente, es lo que Dios dice. Hermanos, lo he dicho muchas veces, pero tenemos que tener claro, esto no es lo que Dios dijo hace 2000 años. Esto es lo que Dios dice hoy. Y es lo que Dios te dice hoy a ti. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo hace 2000 años es lo mismo que dice hoy. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Y lo que Dios pensaba hace 2000 años es lo mismo que piensa ahora. Y los propósitos de Dios son las mismas. Dios no cambia. Por eso es viva. Porque Dios sigue hablándonos a través de ella. Y es eficaz. Porque Dios sigue obrando a través de su palabra. La palabra de Dios no solamente nos informa, la palabra nos transforma. Nos cambia. Cumple su propósito. No regresa a Dios vacía, como dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual yo la envié. Es eficaz, cumple su propósito, nos transforma. Dice, y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos revela lo que ni nosotros mismos entendemos acerca de nuestro corazón. Y cuando tú lees la Biblia, hermanos, ¿sabes qué ocurre? Que la Biblia te lee a ti. Este es el único libro que cuando tú lo estás leyendo, resulta que Él es el que te está leyendo a ti. Y tú lees la Biblia y la Biblia te está leyendo a ti. Y no se trata solamente de estudiar versículos, sino de permitir que el Espíritu Santo nos muestre, nos muestre lo que hay dentro. Santiago habla acerca de la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios es como un espejo en el cual nos miramos. Cuando tú estás leyendo la Biblia, tú te estás viendo, porque el Espíritu Santo te está mostrando lo que hay en ti. Y es como un espejo en el cual tú te ves y ves las cosas que están mal y las imperfecciones. ¿Para qué? Para que puedas corregirlas, para que puedas quitarte la mancha que tienes en la cara y peinarte ese pelo despeinado que tienes. Para que no vayas de cualquier forma, sino que tu vida sea conforme a la voluntad de Dios. Y Santiago dice que cuando nos ponemos delante de la palabra, que es como un espejo y nos revela aún las cosas más profundas de nuestro corazón, tenemos que ser sabios para no ser solamente oidores, que nos miramos en el espejo y uy, qué feo estoy, ya no quiero mirarme, sino que seamos hacedores. Porque no solamente es oír, es obedecer. Y para obedecer, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer, tenemos que tener fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que leamos este libro. Porque la fe viene y se fortalece a través de la palabra de Dios. La palabra no solo informa, sino que transforma y juzga y nos confronta y nos prepara para entrar en el reposo verdadero. Y termina el versículo 13, porque no hay nada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada que podamos esconder delante de Dios. No hay nada que podamos ocultar. Todas están abiertas delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe todo. Dios no solamente ve nuestras acciones, sino que ve nuestras intenciones. Lo ve todo. Y tenemos que caminar en esta vida en el temor de Dios, que no es miedo, es reverencia, al saber que Dios es 3 veces santo
a saber que Él nos ama. Y ese amor a Dios nos hace vivir en temor, porque no queremos separarnos ni una pizca de Él, ni un milímetro de Él. Y tenemos que caminar en esta vida basados, descansados, fortalecidos en la palabra de Dios y en la omnisciencia de Dios. Vivir bajo esa verdad de la omnisciencia de Dios nos va a hacer perseverar y permanecer en la fe. Y nos va a hacer caminar en esta vida en el temor de Dios, pero también en el descanso de que Él sabe todas las cosas. ¿Sabes que Él sabe todo de ti? Eso es lo más increíble, que sabiendo todo de mí, conociéndome como soy, con todas mis faltas, Él murió por mí en la cruz. Y sabiendo todo de mí, Él me ama. Y no hay nada que yo tenga que esconder porque Él lo sabe todo. Amén. Así que, hermanos, termino. ¿Qué hemos visto? Bueno, el pasaje de hoy nos enseña que el verdadero reposo no es un reposo físico, no es un reposo terrenal, sino espiritual y eterno en Cristo. Que la invitación siga abierta a entrar por fe en el reposo de Dios cuando hoy y perseverar, hermanos. No solamente se nos invita a entrar, sino a perseverar hasta alcanzar la plenitud del reposo de Dios. Hermanos, y hemos visto que hay una promesa, hay un descanso prometido de parte de Dios, que no está en un lugar, que está en Cristo, que está en el presente, que podemos disfrutar ese descanso, pero que mira al futuro, que vamos a disfrutarlo en plenitud, en la gloria, que está abierto hoy y que es por gracia. Es por gracia. Y que nuestro llamado es a no caer en el mismo error que cayeron aquellos israelitas, sino a permanecer firmes, hermanos, anclados en la palabra y en el Señor. Amén. Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las